Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alexis Hernández Aguirre y este es el video del discurso para el examen final de comunicación humana. Mi número de control es 2003-0366. Bueno, comienzo. Buenos días, compañeros. Hoy tengo el honor de estar aquí para compartirles unas breves palabras sobre un tema que nos incumbe a todos, sin excepción. Son pocos los temas así. Hablaré sobre cómo afrontamos, la población en general y los jóvenes, la pausa social ocasionada por la pandemia mundial. Bueno, para quienes entendemos que salir por ocio en estos tiempos no es una opción, ya que encontramos resistencia e indiferencia a esta temática por cierto sector poblacional, pero eso es algo de lo que no hablaré a detalle. Históricamente, la humanidad ha pasado por variedad de enfermedades, epidemias y pandemias causadas por virus y bacterias, muchas veces provocadas por el mismo ser humano, por descuidos o falta de higiene. Es claro que los contextos históricos son muy diferentes, pero las medidas tomadas ante tales circunstancias son apreciablemente similares. Todos han dejado estragos y un amargo sabor de boca, pero depende de cómo se confronte, esto será en mayor o en menor medida, en más o en menos parte de la población. Hoy en día, es claro que no todos pueden parar sus actividades y quedarse en pausa esperando un mejor mañana, porque no todos se encuentran en la misma posición socioeconómica. Muchos tienen que salir a ganarse el pan día tras día para alimentar a una, dos o incluso más familias, haciendo imposible el paro laboral y el aislamiento social. Por el otro lado, hay quienes afortunadamente sí pueden, en mayor o en menor medida, seguir generando dinero y ser productivos desde casa. En ambos casos, existen quienes son socialmente responsables y quienes no lo son. Por lo que no podemos decir que solamente quienes salen día con día son los causantes de que la situación no mejore. Yo, personalmente, he podido notar esta estratificación. Caminando por el centro de mi ciudad, por cuestiones de trabajo, pude notar que cada vez hay más comerciantes y personas caminando en la ciudad. Y no supe cómo tomarlo. Fue una mezcla de coraje y preocupación, pero también de nostalgia y alegría por volver a ver a mi ciudad un poco como era antes. Y es justo por estas dos últimas emociones, nostalgia y alegría, aunado con frustración, desinformación y habituación, que las personas empiezan a salir cada vez más, rompiendo con el aislamiento. Para este punto, ya empezamos a notar muchos factores psicológicos y fenómenos psicológicos que se acentúan en las personas. Y es claramente normal, dado el carácter de cada quien, debido a todo lo que hemos tenido que atravesar a causa de la pandemia. Es casi como las etapas del duelo, pero menos generalizado, más subjetivo dependiendo de lo que la persona haya atravesado. En general, hay quienes están conscientes de la gravedad de la situación y que siguen a pie de cañón con todas las recomendaciones sanitarias impartidas por las instituciones de salud, sin necesidad de haber perdido a alguien. Hay quienes hacen esto mismo, pero porque entraron en cuenta, lastimosamente, por la pérdida de algún ser querido o cercano. Están aquellos que hacen caso omiso a las indicaciones de salud, hayan o no experimentado la pérdida de alguien. Y están aquellos que viven en su burbuja, creyendo que todo esto son mentiras inventadas por el gobierno o alguna secta para el control poblacional por medio del miedo. Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Afortunadamente, hoy en día la ciencia avanza a paso agigantado, siendo capaces de investigar y descubrir tratamientos para muchas enfermedades en un corto periodo de tiempo. Pero no siempre fue así. Si me permiten, recordaré algunos datos históricos que podemos relacionar con lo que actualmente estamos viviendo.
El primer ejemplo que me gustaría mencionar es el periodo de la peste negra o peste bubónica, aproximadamente de 1347 a 1351. Las cifras varían mucho, de forma que según las fuentes hubo entre 50 y 200 millones de muertes. Fallecieron en Europa durante la primera oleada unos 25 millones de personas y entre 40 y 60 en África y Asia. En ciudades como París o Florencia murió la mitad de la población. En España la población pasó de 6 a 2.5 millones de habitantes, lo que supone una pérdida de entre el 60 y el 65% de la población. Esta fue desapareciendo paulatinamente a medida que mejoraron las circunstancias de higiene. El otro ejemplo que me gustaría mencionar es el de la gripe española, de 1918 a 1920. Contagio a través de la saliva, al hablar, toser o estornudar el enfermo. Los síntomas eran fiebre alta, dolor de oídos, cansancio, diarreas y vómitos, aunque la mayor parte de los muertos se debió a infecciones bacterianas secundarias, en especial la neumonía. Se calcula que hubieron al menos 50 millones de personas que murieron en todo el mundo. En España hubo 8 millones de personas infectadas y 300.000 muertos. Hay que recordar que Alexander Fleming no descubrió la penicilina sino hasta 1928, y en 1920 el virus perdió letalidad y el brote desapareció. De estos datos, aunque son pocos, podemos obtener información muy valiosa. Cada quien interprételo y relaciónalo con la actualidad a su propio entender. Por esto es muy importante atender con las medidas necesarias, hoy que sí sabemos cómo hacerlo. Ahora, hablemos de los jóvenes que hemos puesto pausa a la vida como la conocíamos hasta antes de la pandemia. Afortunadamente hoy en día contamos con la tecnología que no nos imposibilita seguir en contacto con nuestras amistades, que nos permite seguir aprendiendo desde casa, pero claramente no es lo mismo el contacto virtual que el presencial. Nos llaman débiles por ser dependientes a la tecnología, por no soportar el encierro e incluso por compararnos con generaciones anteriores que estuvieron en guerras y revoluciones y que sufrieron de verdad. Deben entender que somos una nueva generación y que cada generación encuentra nuevas herramientas tecnológicas mejores para la comodidad del ser humano. Y tal vez sí nos hemos vuelto un tanto dependientes a cierta tecnología, pero eso no nos hace menos valiosos. Esas son cuestiones sociales aparte, y que hoy en día las guerras no se ganan con armas, o no deberían. ¿Por qué en vez de echarnos tanto en cara eso, no nos enseñan mejor a ser resilientes? Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes algunas estrategias que me parecen muy importantes poner a la práctica hoy en día. El primero es que se deben analizar los pensamientos que te invaden. Intenta definirlos y valora si son reales o están adelantando acontecimientos. Valora tus circunstancias concretas. Por ejemplo, si eres una persona en riesgo, si tienes probabilidades de contagio. Las medidas que tienes a tu disposición son las adecuadas para hacerle frente, etc. Y también focalízate en aquello que esté en tu mano para afrontarlo, en cuanto dependa directamente de ti. De lo que no, intenta no preocuparte. El segundo es cuidado con la sobredesinformación. Actualmente existe una saturación de información que, lejos de ayudarnos a estar al día, genera una reacción de alerta continua ante la que es difícil desconectar. Elige un momento determinado al día para ver las noticias e infórmate, siempre de fuentes seguras y fiables, evitando contribuir a la difusión de bulos y noticias no contrastadas a tus grupos de contacto y amigos. Recuerda que está en tu mano no generar más alerta de la necesaria a tu alrededor. El tercero y último es que es muy importante compartir tus inquietudes y emociones.
Esto siempre con las personas que consideres oportuno. Expresa tus miedos y comparte tus sensaciones. Esto puede aportarte un punto de vista diferente que cambie el enfoque desde el que percibes la situación. Recuerda no estresarte en vano. Gracias.